En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, solo un elemento para la cuenta en relación con la urgencia. Se ha hecho presente la urgencia calificándola de suma para el estudio de este proyecto que se encuentra en trámite de comisión mixta. Estamos esperando al Ejecutivo, presidente. ¿Está el ministro? Entonces, Patricio, por favor. Muy bien, que pase el ministro, los asesores y todo. Muy bien, señor secretario. Señor presidente, señores parlamentarios, algunas explicaciones previas de cómo vamos a trabajar. El texto base es el texto comparado que ustedes tienen en sus carpetas. Estamos en la página 18 de ese texto comparado. Sin embargo, se les están repartiendo a ustedes documentos adicionales. Desde luego, ustedes tienen en su carpeta la propuesta que hizo el Ejecutivo. La propuesta que hizo el Ejecutivo es ese documento largo que dice en la primera página, propuesta del Ejecutivo. ¿Ya? Y la Secretaría recibió en la sesión de ayer tres documentos que son indicaciones del del diputado Soto y del diputado Silver, que vamos a hacer mención, son los documentos que aparecen con esas características, ustedes lo van a ver, y ahora hemos recibido un nuevo documento patrocinado por el senador Alboa y el senador Alamán, que también vamos a tener que tener a la vista. ¿Ya? Menciono todos estos documentos porque nos vamos a ir moviendo a cada uno de estos documentos dependiendo del artículo que vamos a ir tratando. ¿Bien? Lamento que sea así, pero los documentos llegaron hace poco tiempo y no tuvimos la oportunidad de hacer un compendio de todos los mismos. Página 18. Página 18 del texto comparado. Figura de la exención ilegal. La norma vigente es el artículo 241 del Código Penal. Establece lo siguiente. El empleado público que directa o indirectamente, estoy leyendo en la primera columna, exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, dice la norma vigente, será sancionado con inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en cualquiera de sus grados y multa del duplo al cuádruple de los derechos o del beneficio obtenido.
Esta norma no fue modificada por el Senado, sino que fue introducida la enmienda que aparece en la última columna por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sustituye la sanción de inhabilitación absoluta temporal y la multa señalada en la norma vigente del artículo 241 por una pena distinta. La Cámara de Diputados propone reclusión menor en su grado máximo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. En este caso se impondrá además las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del duplo al cuádruple de los derechos del beneficio obtenido. Respecto de esta norma, el Ejecutivo, en la página 2 del documento Proposición del Ejecutivo, propone reemplazar la pena fijada, página 2 del texto del Ejecutivo, al comienzo, que es la modificación al número 6, artículo 241. La pena aprobada por la Cámara de Diputados era reclusión menor en su grado máximo. El Ejecutivo está proponiendo elevar la pena de reclusión menor en su grado máximo, como base de la pena, elevando el techo a reclusión mayor en su grado mínimo. Es decir, en este caso se llegaría a la pena, podría eventualmente llegarse a una pena de 10 años. Sí, exsanción ilegal. Ya. El señor abogado ayudante va a hacer mención a una proposición que están haciendo los senadores Alaman y Arboe respecto de esta norma, para que ustedes también lo tengan. Es el documento, un documento comparado, página. No tiene página. No tiene página. Ya. Perdón, señor secretario, para claridad a los señores senadores y señores diputados, ¿por qué no repite la escala de penas la que está vigente? Ya. La escala de penas que está vigente La que en la puso... norma del 241 es inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos y en cualquiera de sus grados y multa al duplo. No hay una pena corporal. No hay pena privativa de libertad. En cambio, el texto aprobado por la Cámara incluye una pena privativa de libertad, que dice reclusión menor en su grado máximo, es decir, 3 años y un día a 5 años. La propuesta del Ejecutivo es aumentar el rango de la pena, manteniendo reclusión menor en su grado máximo y agregando a reclusión mayor en su grado mínimo, es decir, hasta 10 años, que figura en la página 2 del texto propuesto por el Ejecutivo. O sea, sería 3 años y un día a 10 años. Sí, exactamente. Sí, de 3 años y un día. Y la tercera propuesta es la que han hecho llegar los senadores Alaman y Arboe. Ejecutivo, ¿ok? ¿Ya? Arboe, que le va a dar lectura al señor abogado ayudante. La palabra, señor abogado. El senador Alaman y el senador Arboe, en las páginas 5 y 6 del documento, hacen una serie de referencias y razones por las cuales, en definitiva, señalan, por lo anterior, y para hacerlo más coherente con las penas propuestas. Perdón, ¿dónde estamos que nos ubiquemos? En la página 5 y 6 no tiene páginas, pero en la página 5, y 6. Artículo 241. 241, sí. Muy bien. Ya. En el número 1 a 4 hay un razonamiento penológico, y el 5 está la conclusión que dice, por lo anterior y para hacerlo más coherente con las penas propuestas, y dado el injusto detrás del hecho, que sin duda es de mayor reproche que el cohecho base, se debe aumentar el techo de la pena, pasando a reclusión mayor en su grado mínimo, que haría con una pena de 3 años y un día a 10 años. Concluyen con el Ejecutivo. Igual que el Ejecutivo. Así es. Igual que el Ejecutivo. Propone como el Ejecutivo. No hay extensión del monto de la exención, lo mismo. Da lo mismo. Bien, entonces, señor ministro. Una sugerencia para facilitar el trabajo. Ayer presentamos cuadros esquemáticos por delito que contenían las
las penas vigentes, las propuestas del Senado, de la Cámara y las propuestas del Ejecutivo. Se me ocurre que pudiera ser fácil si las tuviéramos a la vista, porque eso nos permitiría, en forma esquemática, ir avanzando. Bueno, lo tienen ahí en su mano. Ah, bueno, como ustedes quieran, pero era una sugerencia simplemente de orden metodológico. Y en este caso, presidente... PowerPoint. Pero está teniendo ya, es más fácil para la comisión. Exactamente. Y en este caso, presidente, la propuesta que hacen los senadores Arboe y Alamán coincide con la propuesta que hace el Ejecutivo en lo que dice en relación con las penas privativas de libertad, en donde se fija un piso de 3 años y 1 día y se sube el techo desde lo propuesto por la Cámara de 5 años a 10 años. No tienen propuesta, entiendo, en lo que dice relación con las penas de multa y las penas de inhabilidad, y supongo que son, por lo tanto, las que nosotros estamos sugiriendo, que son las mismas respecto de la pena de multa, pero en el caso, no, y también las mismas en el caso de inhabilidad. Efectivamente son las mismas en los otros dos aspectos. Muy bien. Sobre esta materia ofrezco la palabra. Diputado señor Soto. En el comparado que tengo yo, junto con aumentarse la pena, parece que la propuesta del Ejecutivo, se establece un agregado al delito que señala que salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. Y yo no sé si esa parte va. ¿Sí? Perfectamente, ya. Esa sería... viene de la Cámara, no es del Ejecutivo. Sí. ¿Y cuál es la propuesta del Ejecutivo en relación a este agregado? No, sí, salvo el piso, pero solo el piso. Y se mantiene el resto. Ah, muy bien. Sube el techo y se mantiene el texto. El texto, solamente cambiando el techo. El techo, muy bien. De 5 a 10. Que usted conteste que el de Cámara de la mejor. Bien, ofrezco la palabra sobre esta materia. Muy bien, señor secretario, en votación. ¿Qué votaríamos en consecuencia? Señor presidente, la propuesta del Ejecutivo que también subsume la propuesta de los senadores. La indicación primero corresponde. ¿Cuál es el texto preguntado? No, la indicación del Ejecutivo es una propuesta que sustituye el texto aprobado en... Son todas proposiciones que se hacen en la comisión mixta. Sustituir. Bien. Muy bien, señor secretario. En votación entonces. Diputado señor Silver. A favor. Diputado señor Soto. A favor. Diputada señora Pérez. A favor. Diputada señora Núñez. A favor. Diputado señor Alessandri. A favor. Senador Pérez. A favor. Senador Alamán. Senadora Insulza. A favor. Senador Arboe, a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 10 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada la nueva redacción del artículo 241. Muy bien. Señor secretario. Bien, pasamos a la página 19 del texto comparado. En la página 19 del texto comparado empiezan a aparecer por primera vez, ustedes no lo habían visto, las propuestas que en primer trámite aprobó el Senado y las enmiendas que respecto del mismo hizo la Cámara de Diputados. El texto vigente que vamos a tratar es el artículo 248, la regulación del cohecho. La norma vigente dice lo siguiente: el empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los que están señalados por razón de su cargo o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión en cualquiera de sus grados y multa de la mitad al tanto de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. El Senado, en el primer trámite constitucional, introdujo 2 enmiendas a este texto. Uno referido al tipo, el tipo de conducta que va a ser
sancionada en virtud del artículo 248 y también respecto de la pena que se aplicaría en relación con esta conducta. La primera enmienda consiste en cambiar la expresión beneficio económico por beneficio indebido y la pena se sustituye por la siguiente: reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos en cualquiera de sus grados y multa del tanto al duplo de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. Si el beneficio fuera de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo dos enmiendas. La primera, consignada en la letra A, tercera columna, que dice relación con la descripción de la figura típica. Aquí es el beneficio económico o de otra naturaleza. Y la contenida en la letra B es la sustitución de la pena. La pena aprobada por el Senado era reclusión menor en sus grados medio a máximo. En cambio, en la Cámara de Diputados se propone reclusión menor en su grado medio. Mantiene la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos y modifica el texto del Senado, porque el Senado decía esta inhabilitación, decía en cualquiera de sus grados, estableciendo en su grado mínimo. Y mantiene la idea de la multa al tanto del duplo de los derechos o de los beneficios solicitados o aceptados. Respecto de esta norma del artículo 248, el Ejecutivo no hace ninguna enmienda a la letra A propuesta por la Cámara de Diputados. Entiende la Secretaría que estaría de acuerdo con la propuesta de la Cámara de Diputados de que habla de beneficio económico o de otra naturaleza. Respecto de la pena, el Ejecutivo hace una propuesta que vuelve a elevar la sanción para esta conducta, estableciendo reclusión menor en sus grados medio a máximo, porque el texto de la Cámara de Diputados solo hablaba de reclusión menor en su grado medio. Además, establece inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio, elevando lo que había dicho la Cámara de Diputados, que era en su grado mínimo, y multa del tanto al duplo de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. Respecto de esta norma, también hay que tener presente que hay una indicación. Esto primero porque al inciso primero, esto es un nuevo inciso segundo. Ya, perfecto. Muy bien. El abogado ayudante presidente quiere hacer una lectura de la indicación del senador Alaman y senador Arboe en relación con este precepto. Señor abogado. Ya. Al respecto, el senador Alaman y el senador Arboe propone, respecto de la letra A, mantener la propuesta de la Cámara de Diputados, o sea, ocupar la idea del beneficio económico de otra naturaleza. Pero, además, sugiere aumentar en un grado la pena de lo propuesto en el segundo trámite constitucional, pasando de reclusión menor en su grado medio a reclusión menor en su grado máximo. Finalmente, los diputados Soto y Silver presentaron un nuevo inciso segundo al artículo 248, si lo leemos. Ya. El tenor de este es el siguiente. El empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero, será sancionado con reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo y multa del tanto al duplo del beneficio solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 25 a 250 unidades tributarias mensuales. Eso. Ofrezco la palabra. Bien, entonces, señor secretario, vamos por la letra A, si le parece. Sí, diputada Pérez. Estando de acuerdo con la presentación del Ejecutivo y también con la o sea,
y en lo que no coincide, digamos, también en las indicaciones que presenta el senador Arboe, me preocupa la parte de la inhabilitación. Estoy de acuerdo con la voluntad del Ejecutivo de aumentar la inhabilitación que se establece a 5 años y un día a 7 años. Sin embargo, creo que sigue siendo insuficiente. Estamos, como solo para ponerlo en términos bien prácticos, nos estamos refiriendo acá a una persona, se acaba el cálculo, que después de 2 elecciones, digamos, va a poder volver a postularse a un cargo de elección popular, habiendo cometido una de las figuras que entiendo, la figura base, pero sigue, digamos, y acá entramos derechamente a hablar de cohecho. Entonces, yo no sé si, al menos pediría votación separada, digamos, pero no sé si, creo que esa parte en particular podemos rediscutirla respecto del carácter de la inhabilitación y avanzar hacia una absoluta temporal, al menos en su grado máximo, para que estemos hablando de 10 años, digamos. La inhabilitación absoluta, además temporal en su grado máximo, se está considerando o yo creo, debe considerarse también para otros tipos penales que vamos a seguir revisando en los delitos de las figuras más agravadas de cohecho. Yo creo que también hay que pensar en inhabilitaciones absolutas perpetuas. Entonces, creo que al menos acá debemos comenzar a establecer ese precedente. Esa es solo esa es mi preocupación, digamos, respecto de lo señalado. Presidente. Diputado señor Soto. Sí, bueno, entiendo que habría acuerdo en la redacción de los tipos penales y habría diferencia respecto de las penas, del aumento de pena. Señor diputado, estamos en la letra A primero. En la letra A. Estamos en la letra A. Después vamos a ver el tema de las penas, señora diputada. Perfecto. Para el ordenamiento de esto acá, ningún problema. entonces yo ofrezco la palabra respecto de la letra A. El cambio. Sí. No, pero por el ordenamiento yo tengo que ofrecer la palabra y ver si hay alguna... muy bien, señor secretario, procedamos entonces a la votación de la letra A. El presidente pone en votación la letra A aprobada por la Cámara, la referencia a beneficio económico de otra naturaleza. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputada señora Pérez. Diputada señora Núñez. Diputado señor Alessandri. Senador señor Pérez. Senador Alaman. Senador Insulza. Senador Arboe. Presidente. Resultado de la votación, 10 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada la enmienda contenida la letra A del texto aprobado por la Cámara de Diputados. Muy bien, aprobado. Vamos entonces con la letra B, señor secretario. Letra B. Presidente, recuerdo que hay una propuesta que es el texto aprobado por la Cámara, la propuesta formulada por el Ejecutivo y la propuesta de los senadores Alaman y Arboe. Sí, que coincide con grado medio máximo. Coincide con la del Ejecutivo, entiendo, ¿no? Sí. Sí, grado medio a máximo. Máximo. 3 años y un día, 5 años, ¿no es? ¿Cómo dijiste? Sí. Solo máximo. Sí, solamente para ordenar el debate, si tomamos el cuadro, en el fondo hay 3 proposiciones. La que voy a ir de menos a más, el texto aprobado por la Cámara de 541 días a 3 años. Pero digamos la vigente primero, ministro, ¿no es cierto? Bueno, está bien, la vigente 61 días a 540. Eso. Esa, por todo, está considerada como insuficiente y cualquier parte como piso superando el techo de la pena actualmente existente. Y ahí hay las 2 fórmulas que están en el texto, la del Senado y la que propone el Ejecutivo a la Comisión Mixta, que es de 541 días a 5 años, la que viene de la Cámara, que es de 541 días a 3 años, y la que proponen los senadores Arboe y Alamán, que es de 3 años y un día a 5 años. Yo creo que hay que tomar una definición respecto de... Y la que propone el diputado señor Soto, entiendo que vuelve a 3 años. No, eso es en otra materia. No vale la pena. No vale la pena. Esas son las diferencias. 541 días a 3 años, 541 días a 5 años, o 3 años y un día a 5 años.
Muy bien, entonces si vamos a tener la diferencia entonces entre la proposición del Senado, del Ejecutivo, versus la que viene de la Cámara. ¿No es así? No, pues y la de los senadores, pues. Sí. Claro. Sí, sí, porque coinciden, pues, digamos. Muy bien. Señor secretario, vamos a la votación, entonces, de la letra B. Sí, se pondría entonces en votación la siguiente redacción respecto de la pena. Reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio y multa del tanto al duplo de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. Señor ministro. Que interrumpa, pero efectivamente aquí estamos hablando solo de la pena privativa, porque la diputada Pérez había planteado una sanción distinta respecto de la inhabilitación. Entonces yo sugiero que aunque esté en el mismo inciso, solamente se circunscriba esta votación a la pena, porque el tema de la inhabilitación es otro debate. Muy bien. A la pena y a la multa, entonces, porque en eso sí que hay acuerdo. Bueno, con esa precisión seguimos la votación, señor secretario. Ya, muy bien. Sí. Se pone en votación la propuesta del Ejecutivo solo en relación a la pena privativa y la multa. ¿Ya? Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputada señora Pérez. Diputada señora Núñez. Alessandri, a favor. Pérez, a favor. Alamant. A favor. Insulza. Arboe. ¿Y presidente a favor? Resultado de la votación, 10 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Muy bien, aprobado. La inhabilidad. Vamos entonces a las inhabilidades. Sí. La inhabilidad, señor presidente, en este caso la propuesta del Ejecutivo es inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio. Esto quiere decir de 5 a 7 años. Habría que votar esa proposición. Si se rechaza, se podría poner en votación la de la diputada. Diputada, espere. Yo lo que proponía poner en el debate era aumentar en un grado más la inhabilitación y hablar de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo. Y yo ponía el ejemplo, digamos, acá estamos hablando de 5 a 7 años, eso implica que esos, en términos electorales, son 2 elecciones, digamos. Entonces, me parece que acá cuando empezamos a hablar de cohecho hay que dar una señal potente respecto de cómo estamos, digamos, subiendo las penas. Y creo que en este caso en particular, además, cuando hablamos de inhabilitaciones, no de multas o de penas privativas de libertad, creo que debe darse esa señal. Eso me gustaría poner en el debate al menos. Muy bien. Senador Arboe. Una pregunta. Considerando que este es el delito base, ¿cuál sería la inhabilidad para el cohecho agravado? Inhabilitación absoluta perpetua. Perpetua. ¿Qué estamos pensando acá? Y lo adelanto, digamos, que también es algo que me gustaría comentar para las otras figuras típicas. Acá yo creo que tenemos que hablar de cuáles son los bienes jurídicos que estamos buscando proteger. Y si hablamos desde la perspectiva de la función pública o desde la perspectiva de la fe pública, lo que debemos preguntarnos es si queremos que un funcionario público que ha cometido alguno de los delitos vinculados por corrupción pueda volver a la función pública. Creo que en esos términos hay que establecer el debate. Y solo no propongo aquí inhabilitación absoluta perpetua, porque entiendo que es la figura base, digamos, y que tiene que establecerse una ponderación. Sin embargo, yo creo que tenemos que entrar a debatir en esos términos, sobre todo las figuras agravadas, hablar directamente de inhabilitaciones absolutas perpetuas para conductas tan gravosas como las que hoy día estamos debatiendo. Sebastián. Presidente, solamente para contextualizar cuál era el fundamento en la propuesta del Ejecutivo de establecer la inhabilitación en este tramo, que es el grado medio. En particular, primero, no olvidar que acá, independientemente de cuál sea la propuesta, estamos incluso en los pisos mínimos respecto a todas las penas, superando los techos máximos que ya estaban en la legislación.
independientemente de cuál propuesta finalmente opte la comisión por aprobar. En segundo lugar, acá hay uno de los cambios más profundos, porque estaba la suspensión como pena. La suspensión, la naturaleza que tiene, a diferencia de la inhabilitación, es que solamente priva durante el tiempo que dure la condena para ejercer determinados cargos u oficios. La inhabilitación es tanto para cargos u oficios públicos como además el ejercicio de derechos políticos. La persona se ve privada de sus derechos de ciudadanía en el sentido de poder votar, por ejemplo, en un acto eleccionario. Ahora, en concreto respecto de esta figura, y tal como nos decía el profesor Hernández en el día de ayer, no hay que olvidar que estamos en el coacho base, que es en cuando se otorga un beneficio absolutamente indebido, o sea, económico de otra naturaleza, pero es para que el funcionario público haga lo que tenga que hacer. Por lo tanto, lo que creemos es que tiene que haber una diferenciación con las otras figuras agravadas, y en el caso de la propuesta del Ejecutivo establecemos que se aplique en el grado máximo la inhabilitación en la primera figura agravada de cohecho, que es para que se cometan actos con infracción a los deberes del cargo, y llegando a la absoluta perpetua en el caso en que además aparece incumplimiento de, o sea, no solamente incumplimiento de deberes, sino que la comisión derechamente de delito. Esto para tener una diferenciación de los tres tramos de pena, porque son tres figuras que tienen distinta gravedad. Y además, esto también hay que verlo en consideración con las otras figuras que también han sido modificadas en este proyecto, que son figuras que concretan en un daño patrimonial derechamente, como son la malversación y el fraude. Por lo tanto, podría haber cierta inconsistencia en cuanto a establecer acá figuras más graves de inhabilitación versus otros delitos con iguales o menores penas, como la malversación o el fraude. Es eso lo que nos lleva a situar en este tramo, insisto, solamente para esta figura y no así en las figuras más agravadas. Muy bien. No sé si ha quedado claro, digamos, la proposición de la diputada Pérez en el sentido de subir la inhabilitación pública en su grado medio a 10 años, dice ella, ¿no? Sí. Muy bien. Señor secretario, entonces vamos a proceder a votación. Entonces, la indicación. Sí, pero La propuesta se va a poner en votación la propuesta de la diputada señora Pérez para elevar la inhabilitación absoluta temporal para cargos o oficios públicos al grado máximo, es decir, de 7 a 10 años. Diputado, señor. Sí. Diputada, ¿estamos claros lo que estamos votando para los efectos de...? ¿Sí? No, es que pensaba que había alguna duda, digamos, en la conversación. Ya. Muy bien. Diputado señor Soto. Ya votamos las penas que corresponden a dos delitos funcionarios, que son malversación de fondos públicos y fraude al fisco, que todos coinciden que son delitos más graves que el que estamos votando. Me gustaría saber qué aprobamos en cuanto a esta pena de inhabilitación, para saber si hay coherencia entre esta que se está proponiendo con las que ya aprobamos, porque no las tengo a la vista. Señor secretario. A ver, ustedes acaban de aprobar, en el caso de la exsanción ilegal, la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos o oficios públicos en sus grados medio a máximo. Exsanción ilegal. En el 241, lo que acaban de aprobar. Y en la malversación y los fraudes. Vamos a buscar la malversación y los fraudes un segundito, por favor. Se suspende por un minuto. No traje el texto.
O sea, 5 a 7 años. Sí. Sí. La misma. Ya. Y Y en el caso del fraude. sanción ilegal, El que ya mencioné. En extracción ilegal. ¿Y fraude al fisco? Estamos hablando del 240, el que establecimos. pero el 240 es tomar No, estamos hablando del 240, el empleado público que directa o indirectamente es interesario. La negociación incompatible. Negociación incompatible. No, está en el inciso primero. Aquí está. Medio máximo. Inhabilitación, claro. Señor secretario. Sí, en el artículo 240, que es negociación incompatible, dice, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo. Ese es el artículo 240. 7 a 10. Sí, de 7 años y un 5 día. a 7 y de 7 a 10. 7 años y un día, más bien. Muy bien, queda claro. Entonces, señor secretario, en votación entonces la indicación De la diputada, de la diputada Pérez para aumentar a grado máximo. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputada Pérez a favor. Sí. Diputada señora Núñez. Fundamental, presidente. Sí, tiene la palabra, Gracias. señora diputada. Voy a partir dando la votación. Voy a votar en contra, pero quiero fundamentarlo para que no quede aquí que no queremos dar una señal política, como es el argumento que ocupaba la diputada Pérez para proponer este aumento de pena. A solicitud del diputado Soto ya nos damos cuenta cuál es la pena de inhabilidad respecto de delitos que son agravados frente a lo que estamos viendo. Y en nuestro comparado, además, tenemos el cohecho base, que es el que estamos discutiendo y respecto al cual estamos votando, y luego hay dos figuras agravadas y que van en un correlato de aumentando precisamente la pena de inhabilidad, partiendo en esta propuesta de nuestra comisión mixta de 5 años y un día a 7 años, en el agravado del 248 bis, 7 años y un día a 10 años, y en el segundo agravado de cohecho del 249, perpetuo. O sea, hay un correlato hasta llegar a la perpetuidad, que es lo que persigue la propuesta de la diputada Pérez, pero entendiendo que no podemos, porque claro, esto es una señal política, pero esto no es el estatuto de un partido político, o sea, este es nuestro código, es nuestra normativa y tenemos que legislar desde ese punto de vista, creo, al menos con una gradualidad y con un correlato. Por eso, mi votación es en contra, entendiendo que la señal política ya se está dando, pero gradualmente y cumpliendo el correlato del código. Gracias. Gracias, diputada. Diputado señor Alessandri. Senador Pérez, en contra. En contra. El senador Alamán en contra, el senador Insulza en contra, el senador Arboa en contra, el presidente. En contra. Resultado de la votación, 9 por la negativa, 1 por la afirmativa, rechazada la propuesta de elevar. ¿Se votaría ahora la propuesta del Ejecutivo en su grado medio? ¿Estarían de acuerdo con la misma votación? Presidente. Sí, vamos a colocar en consecuencia en votación la indicación del Ejecutivo sobre esta materia. Esta parte, en su grado medio. Grado medio. Sí. Abstención. Ya. Diputado señor Silver. A favor. Diputado señor Soto. A favor. Diputada señora Pérez. Rechazo. Rechazo. Diputada señora Núñez. Diputado señor Alessandri. Senador señor Pérez. Senador Alamán a favor. El senador Insulza a favor. El senador Arboe a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 9 votos por la afirmativa, 1 negativa. Aprobada la sanción de inhabilidad absoluta temporal para cargos oficios públicos en su grado medio. Muy bien. Continuemos entonces, señor secretario. Tenemos que ir ahora al inciso segundo, propuesto, sí, el inciso segundo propuesto por el diputado
señor Soto. Está en el documento que ustedes tienen a su disposición. Este quería un solo párrafo. Una sola oración. ¿Ya? Voy a volver a leerlo para... Un segundito. Sí. ¿Lo tenemos? Yo no... Sí, si lo tiene... Sí, lo tiene. Ese, exactamente. Ese, sí, El ese. diputado Soto y otros bien. diputados. Muy bien, señor secretario. Démosle. ¿No? Ya. La propuesta es para incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 248, que diría así: el empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero, será sancionado con reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo y multa del tanto al duplo del beneficio solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 25 a 250 unidades tributarias mensuales. Diputado. Gracias, presidente. Se trata de hacer una propuesta que llene un vacío penológico que mucha o gran parte de la doctrina lo ha establecido. Se trata de lo siguiente, presidente. En el delito cohecho, en general, se requieren dos conductas. Una por el funcionario público que solicita o acepta un beneficio económico, lo que se denomina vulgarmente una coima, y por otro lado, una segunda conducta que es la contraprestación que ese mismo funcionario público le rinde a la persona que le entrega el beneficio. Es la contraprestación que configura el delito de cohecho base o agravado. Esta contraprestación tiene varias modalidades: si incumple o no sus obligaciones, si pide o no más derechos que lo establecido, pero es una contraprestación. Y en la manera en que se presenta en la realidad práctica este delito, muchas veces para evitar su detección se separan ambos hechos. Por una parte se entrega el dinero en un sobre, en una bolsa, en alguna parte, y por otro lado se genera la contraprestación. Y es un mecanismo habitual de las personas que son enjuiciadas en este tipo de delito, que buscan separar ambas cosas y por esa vía impedir que se configure el delito. Hoy día, ante la ausencia de una norma de este tipo, en una oficina pública uno puede encontrar un saco de dinero debajo de la caja de una persona o en un escritorio de una persona que tiene que tomar decisiones y no lo puede enjuiciar por cohecho, porque no está establecida la contraprestación. Y no podemos ir tan lejos para encontrar ejemplos como el que conocimos esta semana a propósito del ex subsecretario Wagner. La doctrina está conteste que esta es una omisión de nuestra legislación, que sí la tienen otras legislaciones en el mundo. Y opera, por así decirlo, de manera residual, cuando no se pueden probar las contraprestaciones de distintos tipos que están en el resto de los tipos penales. Se le dice cohecho de mera actividad, por el solo hecho, como dice la redacción, de que el empleado público, en razón de su cargo, y ahí está la frase que engloba el dinero que recibe, solicitar o aceptar un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero. Ahí se configura el tipo penal. Como tiene menos exigencia que otros delitos de cohecho, tiene una penalidad más baja que la que acabamos de aprobar para este cohecho base. Hoy día aprobamos para el cohecho base la pena de reclusión menor en su grado máximo, sí, 3 años, 1 día, 5 años, y esta tiene una penalidad inferior, medio a máximo. Yo era partidario de la propuesta de usted, senador Albué. Pero esta tiene una pena inferior porque efectivamente tiene menos requisitos y tiene la pena de reclusión menor en su grado medio. En el día de ayer el profesor Héctor Hernández, en su primera intervención, señaló que lo que puede cambiar un antes y un después en la persecución de este tipo de delitos de cohecho es precisamente una norma de este tipo. Una norma que penalice solamente por la mera actividad de entregar el beneficio económico al funcionario público. Por eso les pido, con el apoyo de varios diputados, que la podamos aprobar. Senador Alamán. Una pregunta al diputado Soto. ¿Y cómo coexistirían entonces las dos figuras?
¿Cómo coexiste la figura del 248 con la figura del 248 inciso segundo? Señor diputado. Presidente, son conductas distintas. La del 248 supone que hay una contraprestación donde el funcionario se parece en la primera parte, son idénticas en la primera parte. Es decir, el hecho de solicitar o aceptar un beneficio económico de otra naturaleza. Eso es idéntico. Lo que está en la figura base de cohecho que aprobamos es la contraprestación, que ha sido definida, si lo encontramos por acá, aceptar y recibir derechos que solicitan, cuando aceptar y recibir mayores derechos de los que le están señalados en razón de su cargo. Se trata del funcionario que sin duda tiene que cobrar algo de acuerdo a la ley y él cobra el duplo, el triple por cumplir con su deber. Acá no se prueba ninguna contraprestación asociada al beneficio, sino que solo la entrega de un beneficio, por así decir, indebido en razón de su cargo. Presidente. Sí, Senador Alamán. Es que mi inquietud tiene que ver con lo siguiente. Si en un caso no es así, el tipo es una acción y una contraprestación, y en la hipótesis posterior no hay contraprestación, entonces toda la persecución penal va a ir por el camino 2, donde no hay necesidad de probar la contraprestación. O sea, de hecho, da la impresión de que esa figura terminaría por anular la primera. Y produciría un efecto distinto, como dice aquí el senador Víctor Pérez, porque la pena sería inferior. La pena sería inferior porque, en definitiva, no habría que probar la contraprestación. Pero obviamente que si en un caso de persecución uno tiene que probar una contraprestación para los efectos de obtener una sentencia o no probarla, toda la persecución se va a ir por el lado de no probarla, de no probar la contraprestación. Entonces, al final del día lo que va a ocurrir es que, lejos de quedar sancionado más enérgicamente, va a quedar sancionado más débilmente. Señor diputado. Bueno, en general estas figuras operan de manera escalonada. Si la Fiscalía en la investigación del delito prueba a ciencia cierta cada una de las circunstancias de lo que realmente ocurrió, la acción y la contraprestación, aplica las penas más altas. Y si no puede probar una o la otra, es decir, no puede probar la entrega del beneficio, pero sí la contraprestación indebida, opera con otro delito de menor entidad. Esta figura es, por así decirlo, residual, para el caso en que no es posible probar la contraprestación. Hoy día, cuando no se prueba la contraprestación, la sanción que se aplica es ninguna en términos de reclusión, es cero. Hoy día es impunidad. Y eso es lo que esta norma intenta revertir. Bien, señor ministro. Gracias, presidente. Yo entiendo y tiendo a empatizar con la necesidad de abordar este tema. Efectivamente, nuestra legislación no lo tiene y otras legislaciones sí lo tienen. Y en la comisión que está estudiando el nuevo Código Penal, esta es una materia que está efectivamente en proceso de estudio. Lo que señalaba el profesor Hernández ayer refleja un poco esa inquietud. Sin embargo, nosotros no hemos propuesto incorporarla en esta oportunidad por varias razones y quiero insistir en ellas. Una, tal vez podrán decir ustedes que es de formación profesional, pero en las comisiones mixtas de lo que se trata es de resolver las diferencias que hay entre ambas cámaras. Este no es un tema que haya suscitado diferencias entre ambas cámaras. Hay diferencias en las penas, en si incorporamos o no incorporamos este tipo penal, y eso es lo que el Ejecutivo ha tratado de facilitar en un entendimiento, proponiendo las figuras que propone la Cámara, las sanciones que propone el Senado, etcétera. Pero no hemos propuesto un tipo penal nuevo, porque eso es distinto. Y esto lo que está haciendo, en definitiva, es incorporar un tipo penal nuevo. Y eso genera, para las comisiones mixtas, una definición metodológica precisa. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero hay que tomar conciencia de que se está haciendo algo distinto que resolver las diferencias, porque esta no es una diferencia, es un vacío. La comisión podría hacerlo, nosotros como Ejecutivo hemos pensado que no es este el minuto para hacerlo. Y no es el minuto además porque, por las mismas razones que da el diputado Soto, pero al revés. Estamos en medio de procesos que se están desarrollando en este minuto. Si nosotros nos pronunciamos sobre esta materia
estamos abriendo un espacio en que el actual delito de cohecho se va a ver reducido, porque esta figura, se va a decir con razón, no está incorporada dentro de ella, y por lo tanto el delito de cohecho reduce en su intensidad. Y yo no sé si eso es conveniente de introducirlo como un factor en medio de procesos judiciales en donde probablemente la jurisprudencia pudiera ir más allá, incluso en el ámbito probatorio, por las mismas razones que decía el senador Alamán, si esta discusión no estuviera zanjada. Por eso me parece que puede ser también algo inoportuno por el momento. Personalmente, nosotros vamos a insistir en esta figura con mayor tiempo, con mayor calma, en la discusión del Código Penal, porque creemos que alguna definición sobre esta materia debe haber en nuestro Código, en nuestra legislación penal. Pero me parece que por las razones antes dichas, del momento y de la oportunidad, pudiera no ser la ocasión para resolverlo. Por eso el Ejecutivo no ha planteado esta consideración en esta oportunidad. Muchas gracias, señor ministro. Yo quisiera, antes de eso, de seguir, porque aquí se ha tocado un tema que dice relación con las facultades del presidente de la comisión, respecto de la naturaleza de esta indicación. En esta comisión mixta, en la medida que la indicación esté acorde con las ideas matrices del proyecto, es perfectamente admisible y por lo tanto yo así lo consideré, por eso no se declaró inadmisible, de tal manera que en términos procedimentales la presidencia de esta comisión considera que esta indicación es admisible. Otra cosa es el mérito que uno pueda tener respecto del fondo del tema, pero para que quede eso claro. Sebastián. Gracias, presidente. Profundizar también como dato de contexto este tema, que efectivamente es bastante relevante y como señala el señor ministro, es objeto de análisis en la comisión que prepara el nuevo Código Penal. Y ayer efectivamente el profesor Héctor Hernández nos indicaba que en muchas legislaciones existe esta figura. Pero también nos indicaba que en los últimos años ha habido un retroceso, precisamente por lo que señalaba el señor Alamán, donde se produce un incentivo perverso. Es decir, el Ministerio Público basta que tenga que probar el mero beneficio y termina la causa. Cuando precisamente en materias de política anticorrupción, la investigación penal, que es la investigación más fuerte por las medidas intrusivas que es capaz de utilizar, pudiese llegar finalmente a establecer, bueno, en virtud de qué se establecieron o se hicieron o se ofrecieron esos pagos, que son las contraprestaciones que efectivamente están señaladas hoy en día en la figura del cohecho base. Ahora, cabe señalar que en el cohecho base no es necesario que se produzca la contraprestación. Lo que sí es efectivo es que se tiene que acreditar el fin. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el acto que se perseguía para que fuese realizado por el funcionario público? Pero efectivamente hay que sopesar este efecto contradictorio que pudiese tener dentro en general de políticas anticorrupción. También hay que considerar, y por eso nosotros en su momento no optamos tampoco por hacer una indicación de un nuevo tipo penal, es que si se tratara de montos relevantes, esto ya quedaría cubierto en la actualidad por la figura del enriquecimiento ilícito respecto al funcionario público. Hay que reconocer, claro, se trata de montos relevantes que están en el artículo 241 bis. Por lo tanto, aquí estaríamos viendo exclusivamente desde la mirada del particular. Pero en el caso del funcionario público, eso es algo que hoy en día ya está sancionado. Sumado también a lo que señala el señor ministro respecto a casos hoy en día donde pudiese tener una aplicación, que es algo que también tiene que sopesar la comisión mixta, es que nosotros al menos hemos optado por no adicionar un tipo penal si además tampoco fue propuesto en alguna de las cámaras durante la tramitación previa. Diputado señor Soto. Mire, esta petición está tan bien fundada que basta considerar que hoy día, o en los últimos años, han habido 2 propuestas de Código Penal que hacen una revisión completa de las penas y de los tipos penales. Uno del presidente Piñera, que surgió también de una comisión de estudio, y uno de la presidenta Bachelet. Y en ambas propuestas de Código Penal esta figura existe. Esta figura está contemplada, porque es un vacío que hoy día tiene nuestra legislación. De tal manera que los que incurren en esta figura penal, hoy día, a la ausencia de este tipo, lo que se produce es completa impunidad. Aquí don Sebastián ha dicho que no es impunidad porque se aplica o se incurre en el tipo de enriquecimiento ilícito.
Enriquecimiento ilícito tiene una pena de multa, no tiene pena de reclusión, no tiene ninguna pena corporal. Y cuando uno prueba que se reciben por parte de funcionarios públicos de manera regular, continua, esporádica, millones y millones de pesos, y no se prueba la contraprestación, la sanción es nada, no es de reclusión. No, pero es que ahí entra a tocar con otras cosas. Pero la propuesta técnica que han adoptado dos equipos de comisiones de expertos es crear este tipo penal con una penalidad que yo propongo que es completamente coherente con todas las otras. Si me permiten, podemos agregar temas de doctrina. Está aquí nuestro asesor que ustedes conocen, Enrique Aldunate, que les puede hablar también de cómo en otras partes del mundo hace rato que tienen esta figura típica, que conversa muy bien con lo que estamos aprobando, y su ausencia implica dejar un espacio de impunidad importante. Bien, ofrezco la palabra. Señores senadores, mire, yo tendría que colocar en votación, pero debo confesar francamente que no me siento que el debate no lo hemos agotado. Porque la pregunta es, si se presenta esta indicación, se subentiende, señor diputado, que esta conducta no está tipificada hoy día actualmente. Porque si estuviera tipificada, naturalmente, no lo estaríamos presentando. Así es. Y si se sucede una cosa de esta naturaleza, entendemos que lo estamos sancionando como enriquecimiento ilícito en la medida que tenga montos distintos, ¿cierto? Sí. Eso es lo que hay. Porque yo creo que no tiene presentación en la opinión pública que alguien pudiera decir, mire, en Chile, si alguien le da plata a alguien, un empleado público, simplemente no pasa nada y no es delito. O sea, yo creo que eso no tiene una presentación política para algo que vamos a hacer nosotros. Pero yo me temo que en la realidad lo que sucede es que yo creo que ahí en Chile, lamentablemente, hay mucha gente en nóminas de mucha gente. ¿En qué, perdón? Yo creo que lamentablemente, por lo menos la experiencia que tengo yo, que me ha tocado ver por distintas partes del Estado, es que yo creo que en muchas partes hay mucha gente en la nómina, de gente que le da plata a los funcionarios públicos para este tipo de cosas. Hay licitaciones en las municipalidades, hay licitaciones en obras públicas, en un montón de cosas. Entonces, o sea, a mí me cuesta, yo entiendo las razones que hace un ministro, pero yo no sé cómo vamos a salir para afuera nosotros diciendo que esta figura, digamos, la hemos rechazado, digamos. Entonces yo quisiera argumentos como para tomar una buena decisión, digamos. Porque si decimos que esto no está regulado y nosotros no lo estamos regulando, ni lo estamos aprobando y estamos rechazando esta indicación, entonces a mí me gustaría que aclaráramos efectivamente cuál es la realidad respecto a esta conducta que existe, lamentablemente. Señor ministro. Presidente, por eso es que yo hacía la alusión al tema reglamentario, porque el tema no es de si está o no en las ideas matrices, sino que las comisiones mixtas lo que hacen es resolver diferencias entre ambas cámaras. Si me permite, presidente. Ministro, tiene usted la palabra. Lo que hacen las comisiones mixtas es resolver diferencias entre ambas cámaras. En esta materia no hay diferencia porque no se suscitó el problema, ni en una ni en otra. Ahora, una comisión mixta puede resolver esta materia o agregar otro tema, estando dentro de las ideas matrices, si eso ayuda a resolver algo. Lo que yo estimo que esto lo que hace es generar un problema, más que resolver un problema. Y también comparto lo que plantea el diputado Soto, que esta es una materia que tiene un vacío legal, pero yo no lo resolvería ahora. Ese es mi punto. Yo creo que hay que resolverlo. Y creo que el nuevo Código Penal es la instancia para resolverlo. Pero yo no lo haría y creo que hay una explicación formal porque esta no es producto de una diferencia entre ambas cámaras. No está resolviendo ninguna diferencia que permitiría zanjarse a través de la incorporación de este nuevo tipo. Por eso que creo que desde un punto de vista reglamentario uno puede evitar entrar a esta discusión. Pero claro, va a quedar siempre la inquietud y que sería muy injusto porque lo que está haciendo este proyecto es sancionar muy duramente las conductas
indebida de los funcionarios públicos en distintos ámbitos. Hemos creado nuevas figuras, se han aumentado las penas en todos los ámbitos y por lo tanto va a ser una señal muy potente y sería muy lamentable que esto pudiera opacar ese buen resultado como usted bien lo levanta. Pero yo creo que puede entenderse que es por una razón más bien formal de procedimiento que de otra índole. Diputado señor Soto y después diputado Alessandri. A ver, se ha planteado un tema por parte del señor ministro respecto de cuál es la labor de la mixta. Y efectivamente la mixta lo que hace es resolver las diferencias en la tramitación de estas leyes producidas entre la Cámara y el Senado. Pero la verdad que nosotros siempre, por lo menos cuando nos ha tocado participar en temas de este tipo, en las comisiones de Constitución de ambas cámaras, hemos buscado siempre resolver los problemas en su integridad. Nunca nos hemos quedado en los aspectos formales respecto de si eso no es una diferencia. Hemos utilizado el criterio que usted propuso, presidente, el de que corresponda a la idea matriz. Porque lo que no podemos hacer es despachar proyectos de ley que no resuelvan completamente los problemas que tratamos de resolver. Y tan es así que se han planteado varias indicaciones que sin duda no han estado en el debate de las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado. La delación compensada, que es una propuesta del Ejecutivo, que yo también tengo otra, no fue motivo de debate en las comisiones. Cooperación eficaz, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, cooperación compensada. Y eso es porque tenemos que entregar una herramienta de investigación para desbaratar estas redes de corrupción. Y eso, al decir de todo el mundo, es la mejor herramienta. Y al decir de todo el mundo, los expertos, esta figura penal es un sensible vacío en la lucha contra la corrupción. Nosotros no haríamos bien nuestro trabajo, lo haríamos de manera incompleta si es que no abarcamos este aspecto, que por lo demás tiene una penalidad que es la más baja de las que hemos aprobado. Es inferior incluso al cohecho base que acabamos de aprobar. Y no tiene ninguna dificultad, desde mi punto de vista, con los juicios que hoy día estén en curso, porque se trata de delitos distintos. Si es que hoy día se están tramitando o investigando fraudes o este tipo de cohecho o soborno, donde están acreditadas ambas circunstancias, la acción y la contraprestación, este tipo no interviene. Intervienen los que hemos aprobado. Este solo interviene cuando no se logró acreditar la contraprestación o el perseguido sin duda tuvo habilidad en poder ocultarlo. Pero creo que estaríamos entregando un proyecto de ley con un vacío sensible que todo el mundo está exigiendo incorporar para poder completar una propuesta robusta que realmente enfrente el fenómeno de la corrupción. Gracias, señor diputado. Diputado, señor Alessandri. Gracias, presidente. Difiero en el último tema que dijo el diputado Soto y rescatando un poco el argumento del ministro Hernán Larraín. Yo pienso que sí afectaría a los juicios que están en curso porque no se ha aprobado las dos partes, no se ha aprobado la contraprestación, al menos en los juicios no han comenzado. Y también este Parlamento tiene que tener cuidado con las señales que le da a la población. Si usted legisla esto, le está diciendo a los abogados defensores que su primera frase debe ser, dado que esto no estaba regulado, el Senado, la Cámara lo ha regulado hoy día, por lo tanto no rige para los delitos de años anteriores. Y la población podría malentenderlo y decir, bueno, se está protegiendo los políticos nuevamente. Están regulando algo ahora para salvar a los que están enfrentando un juicio. Y también un argumento de fondo sobre el tema. Ocurrió en países latinoamericanos en los años 80 que muchas veces para destruir a un enemigo político se le hacía un depósito en su cuenta corriente de un monto y luego se le pedía explicaciones sobre ese monto. En Chile, si bien las cuentas corrientes son privadas, si usted se acerca al mesón de un banco y pide la cuenta corriente de Hernán Larraín, no se la van a dar, pero es relativamente fácil conseguirla. Entonces, primero, rescatar el argumento del momento y después también un tema de fondo que no sería demasiado fácil reventar a un enemigo político con el solo hecho de hacerle un depósito en su cuenta corriente. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra. Senador, señor Arboe. Gracias, presidente. Es cierto que es importante que nosotros evacuemos un proyecto que tenga aplicación práctica y que tenga, que como se ha dicho mucho acá, que dé una señal o que dé señales en función de establecer mayores sanciones para los delitos contra la probidad. Y prueba de ello es que
prácticamente todos los delitos que estamos nosotros, o las sanciones que estamos incorporando a los tipos penales existentes, parten como piso en el techo de lo que tenían hasta hoy. Y eso es una señal muy potente. Ahora entramos en una segunda fase que dice relación con la capacidad probatoria. Y yo entiendo que la indicación del diputado Soto apunta a un problema práctico. Es que cuesta mucho probar la contraprestación. Pero, ¿es un problema de derecho sustantivo o es un problema procesal? ¿O es un problema de capacidad de los persecutores? Que es la discusión que uno tiene que dar. ¿Vamos nosotros a darle un subsidio a los persecutores? ¿Es lo que corresponde? Porque si desde el punto de vista de la norma nosotros no establecemos ningún tipo de contraprestación, lo que puede producirse desde el punto de vista práctico, tal como lo señalaba el senador Alamán, es que enfrentemos una situación donde el incentivo para el persecutor más bien sería exclusivamente probar la existencia de algún tipo de beneficio, sin necesidad de establecer una relación entre el beneficio y una acción u omisión en favor de quien otorgó ese beneficio. Pongámonos en el caso de una práctica habitual en las zonas rurales. Me imagino el diputado Soto le tiene que haber ocurrido en parte de su distrito rural, que le regalen, no tengo idea, una bandeja de huevo, o le regalen, no tengo idea, una gallina, no sé, voy a poner un caso casi caricaturesco. Pero exagerando la norma, pues se podría, un adversario político perfectamente podría decir el diputado Soto ha sido cohechado, porque ha recibido una gallina o una bandeja de huevos de parte de un elector. Y esa persona adicionalmente es un productor de cualquier cosa. Haya o no realizado una votación en favor de esta persona. Entonces, tenemos un problema. De hecho, cuando uno observa las legislaciones internacionales, es cierto, hay algunas legislaciones que lo tienen. Tal como decía Sebastián, hay muchas que vienen en retroceso. Pero aquellas que las tienen, por ejemplo, el caso de Portugal, establecen normas que se llaman de conducta social, de adecuación social, que son normas que buscan hacerse cargo de realidades particulares para efectos de evitar situaciones como la que yo he señalado. Entonces tenemos un problema, porque aprobar la indicación tal como está implicaría, a mi juicio, desde el punto de vista práctico, un incentivo perverso para que solo se investigara la existencia de un beneficio, más no investigar su contraprestación. Eso afectaría el tipo penal del enriquecimiento ilícito y efectivamente se generaría un problema. Y si uno ve desde el punto de vista de las normas internacionales, estaba buscando, fíjese usted que en el caso de las economías de la OCDE, los países de la OCDE nos han dicho lo siguiente. Dicen, cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar que conforme a su jurisprudencia es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida, pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de este o para un tercero, para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales. Es decir, la propia norma de la OCDE establece también, exige una contraprestación. Lo que quiero plantear acá es que hoy día hay una norma en muchas legislaciones que establece la existencia de la contraprestación y eso no es un elemento antojadizo, sino justamente es para no confundir conductas. Dicho lo anterior, yo creo que es muy importante dar señales. Creo que las estamos dando, pero creo que lo que no podemos hacer es, con el objetivo de dar una señal, establecer una legislación que por problemas procesales, prácticos, de probablemente capacidad de algún tipo de persecutor, al final del día terminemos modificando la norma sustantiva en un sentido completamente inadecuado. Eso es, presidente. Gracias, señor senador. Ofrezco la palabra al senador Insulza. Por su intermedio, señor presidente, yo quisiera decir en qué punto se distingue entre un regalo de cumpleaños, un libro, un obsequio, y una conducta como la que se está tipificando. Yo tengo la impresión de que si uno recibe de alguna persona que trabajan con él un par de libros el día de su cumpleaños, algunos libros el día de su cumpleaños, podría estar aceptando recibir mayores derechos de lo que le está señalado por razón de su cargo. Entonces, y esto está regulado en la ley de probidad, entre paréntesis, no hay que registrarme si los regalos. Pero hay una
Confieso que a mí, yo entiendo el tema, y lo entiendo igual que usted, señor presidente, como un tema que realmente tenemos que regular. O sea, todos sabemos perfectamente que es habitual, o era por lo menos, no sé, ahora hace tiempo no ejerzo la profesión en los tribunales, que para conseguir que le sacaran rápido un decreto de posesión efectiva uno tenía que mandar una botellita de vino, una cosa por el estilo. Yo entiendo que ese tipo de cosas existen y que hay gente que está en las nóminas, pero no alcanzo a determinar cuál es el punto en el cual estamos en una conducta completamente inocente, estamos en una conducta anormal, pero no aceptable desde el punto de vista ético, y estamos en presencia de un tipo delictual. No alcanzo yo a entender bien todavía cuál es el límite. Es una pregunta en realidad. Bueno, efectivamente es así, que estamos en esa incertidumbre de que por tratar de conseguir un objetivo de probidad podemos aprobar una norma que tenga efectos perversos, digamos, efectivamente. Entonces ese es el peligro. Diputado, señor Soto. Sí, yo creo que el temor que están planteando no existe, por varias razones. Uno, porque los obsequios que se hacen más bien por costumbre o son usuales, hoy día están regulados por la ley. Existe una regulación que ustedes mismos aprobaron acá, que está en la ley del lobby, se tienen que registrar los regalos. Y por consiguiente, todo regalo que recibe un funcionario público que corresponde a esa definición no tiene ninguna posibilidad de configurar este delito. Es un acto que es inocuo para la ley. Esto tiene que ver con pagos que se realizan al funcionario público en razón de su cargo. En razón de su cargo, porque convengamos, si es que estamos todos de acuerdo, que entregarle beneficio económico a un funcionario público que no corresponde desde un particular no es algo inocuo, es indicativo o es constitutivo de un delito, hay un disvalor ahí. Un funcionario público no puede recibir pagos, porque o está comprando o está pagando un servicio específico que no debe hacerse, o está siendo también capturado a futuro para obtener beneficios para el que entrega ese dinero. Y esta norma es casi un consenso internacional, y también de las dos propuestas de Código Penal que lo regulan de esta manera. Yo entiendo que uno pueda no gustarle la norma o no quererla, pero me gustaría que fuera por las razones correctas, porque no existe confusión con los obsequios y regalos que, en razón de las fechas navideñas o que son usuales, en algunas oportunidades se pueden dar y que están regulados por la ley. No puede haber confusión al respecto. Estamos hablando de beneficios económicos o de otra naturaleza que son entregados en razón del cargo del funcionario público. Y si me permite, presidente, en algún momento que pueda hablar nuestro asesor, que pueda agregar, si le parece, alguna otra consideración, por supuesto con mejores argumentos que pueda dar yo. Senador Arboe. Sí, presidente, dos precisiones solamente. La primera es que no creo sea comparable una norma de carácter penal con la norma de probidad en materia de registro de regalos. Esas son sanciones de carácter administrativo, son multas, no dice relación una cosa con la otra. Es más, incluso podría ser sin perjuicio de la otra. Cuidado con eso. Y solo para efectos informativos, la propuesta del Código Penal de la expresidenta Bachelet efectivamente contemplaba esto, pero eliminaba el delito de enriquecimiento injusto. Estaba eliminado. En consecuencia, solo quiero plantear que se eliminaba justamente porque se entendía que había un problema de choque de los dos tipos penales. Entonces, eso que quede registro. Así es. No sé, yo quería consultarle algo al diputado señor Soto. Coloquémonos en el caso, señor diputado, que se aprobara esta norma. ¿Cuál sería el efecto que ello produciría, por ejemplo, en juicios pendientes, en relación con el efecto retroactivo, o sea, con el derecho, con la parte constitucional, digamos? Que nosotros dijéramos que con esto el delito no existe. ¿Qué pasaría con los juicios pendientes? Señor diputado. Presidente, no afecta de ninguna manera el resultado de juicios pendientes por dos razones. Ya expliqué la primera, que tiene que ver con tipos penales distintos. Uno, por así decirlo, tiene acción y contraprestación y este tiene solamente acción. Pero hay un argumento mejor, que tiene que ver con la pena vigente para el delito cohecho hoy día. La pena vigente para el delito de cohecho base
es inferior a la pena que estamos proponiendo para este delito de cohecho sin contraprestación. Por consiguiente, no se va a aplicar esta nueva norma en beneficio de los que hoy día están siendo juzgados por corrupción. Lo que sí puede cambiar es que al no estar regulado, hoy día hay impunidad para muchos de ellos. Y también quisiera referirme al tema del enriquecimiento ilícito, que es un tipo penal que se asemeja a este, pero no es lo mismo. Tiene que ver con resultados de patrimonio, tiene que ver con el aumento desmedido e inexplicable del patrimonio de un funcionario público. Y uno tiene que probar prácticamente fotografías o estados de situación del funcionario público, pero no tiene que ver con estos actos de cohecho que son actos de entrega de dinero o entrega de ciertas ventajas económicas a un funcionario público sin que tenga explicación. En algo se asemejan, pero son distintos. Yo puedo aceptar, digamos, que son bastante cercanos, pero creo que no son idénticos. Diputada Soto. Diputada Pérez. Disculpe, diputada. A mí también me preocupa que esta sea una declaración, en el fondo, de que esto no es delito actualmente y que eso pueda servir a las defensas de los casos que tenemos pendientes. Sin embargo, yo no sé si esta comisión está llamada a legislar en torno a la coyuntura o en torno a la necesidad de generar reformas estructurales. Y por más que yo sea una de las mayores convencidas de que hoy día no podemos otorgar, digamos, mayores posibilidades de generar impunidad a los delitos de cohecho que hoy día están siendo objeto, digamos, de investigación, yo creo que también hay que ser bastante claros en esto. Si hoy día revisamos la cantidad de condenas que existen por delitos de cohecho, no podemos sino llegar a la conclusión de que esto es completamente residual y son menores. O sea, hoy día no se está condenando en Chile por cohecho. Y no se está condenando en Chile por cohecho justamente porque el tipo penal que hoy día tenemos de cohecho lo vuelve imposible de probar. Y ese tema no lo vamos a solucionar hoy día porque evitemos dar esa señal. O sea, hoy día los delitos de cohecho lamentablemente no van a llegar a buen puerto, ya sea porque el fiscal decida redefinir los hechos que son objeto de la reformalización, como vimos con el fiscal Guerra, o ya sea porque las defensas no van a poder, digamos, la parte acusadora no va a poder probar los elementos del tipo. Entonces, yo no quiero que la coyuntura sea un argumento para que esta comisión no reforme estructuralmente en este tema, y por eso yo quiero poner la prevención o el debate ahí donde tiene que estar. Yo creo que es irresponsable no hacerse cargo de este vacío legal que hoy día existe. Tampoco creo que podamos hacernos cargo o que podamos escudarnos detrás del elemento formal, digamos. Hoy día hay una serie de... Y se refirió así el diputado Soto también. Hoy día hay una serie de indicaciones que el mismo Ejecutivo propone que no forman parte de las contradicciones entre trámites. Por ejemplo, eso, la figura especial de determinación de la pena, por ejemplo, además de la que dio el diputado Soto. Entonces, que además las vamos a aprobar y por lo demás estamos todos muy de acuerdo. Entonces, yo de verdad quiero hacer la pregunta, o sea, ¿de verdad vamos a estar acá legislando conforme a la coyuntura o vamos a de verdad apelar por transformaciones de fondo? Más aún considerando que la coyuntura... ya no tenemos garantía de que los casos actualmente investigados puedan llegar a buen puerto, justamente porque el tipo lo impide o justamente porque hoy día el sistema procesal penal lamentablemente no está dando el ancho. Entonces, yo creo que hay que poner los acentos ahí donde hay que ponerlo, y creo que es un llamado como a la responsabilidad del trabajo de la comisión, por más que sea una decisión, yo entiendo que es una decisión difícil, pero yo creo que hay que poner el foco ahí. Bien. Pero yo entiendo que todos los señores senadores y diputados aquí actúan responsablemente al momento de emitir su opinión y su voto. Por lo tanto, voy a dar la palabra a Sebastián del Ejecutivo y después vamos a proceder a votar. Sebastián. Gracias, presidente. Solamente como un dato más de contexto. O sea, la discusión muestra efectivamente que este es un tema bastante opinable, no solamente en Chile, sino que en distintas legislaciones, y por eso, como decía, hay otras legislaciones que han ido en retroceso por efectos adversos, no respecto a la coyuntura, sino que, insisto, respecto de investigaciones penales que terminan amparándose en tipos residuales y no llegando hasta más allá, es decir, con qué finalidad
se prometió un beneficio, sea económico o de otra naturaleza. Es un tema bastante opinable. ¿Sí? La complejidad es si en esta comisión mixta somos capaces de ver todos esos efectos. Hay millones de efectos formales. La cantidad de referencias que están hechas a este artículo, estamos hablando del cohecho base. Por lo tanto, habría que revisar toda la legislación respecto a las figuras que se refieren a este artículo 248, donde estaríamos creando dos tipos penales. Pero además hay un tema que demuestra la complejidad de la materia, que es a propósito, claro, de las normas de adecuación social en el caso de los funcionarios públicos y además de lo que señalaba el senador Arboe, sobre la legislación en materia de probidad y transparencia, donde el funcionario público está obligado a registrar obsequios. Eso es solo para los sujetos pasivos de lobby, es decir, a altas autoridades o personas que tienen mayores responsabilidades, que en alguna medida podrían quedar salvaguardadas con esa norma al registrar obsequios o beneficios económicos que reciben, libros, regalos de cortesía. El problema es que pasa con el resto de los funcionarios, que ellos no tienen, no solamente no tienen la obligación, no tienen el mecanismo para poder hacer ese tipo de registro. Por lo tanto, hay una serie de efectos que pueden ser solucionables. El tema es si la creación de este tipo penal en esta oportunidad es capaz de resolverlos. Por lo tanto, tiene una serie de efectos a favor, pero efectos contrarios también que se deberían tener presentes. Bien, vamos entonces a proceder a votar esta indicación de los señores diputados. Señor secretario. Señor presidente, pone en votación la indicación para crear un nuevo inciso segundo al artículo 248 en los términos propuestos por el diputado señor Soto y otros parlamentarios. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. A favor. Diputada señora Pérez. Diputada señora Núñez. Diputado señor Alessandri. Pérez en contra. Senador Alamán en contra. Senador Insulza en contra. Senador Arboe en contra. Presidente. Me abstengo. Abstención. Huenchumella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3 en contra y una abstención. 6 votos por la negativa, 3 a favor y una abstención. La abstención no influye en el resultado, hay mayoría de miembros. Rechazada la proposición. Muy bien. Seguimos, señor secretario. Sí. Señor presidente, señores parlamentarios, vamos a la página 19 del texto comparado. Vamos a entrar a ver las modificaciones al artículo 248 bis, que regula un tipo de figura de cohecho agravado, que es el cohecho pasivo. La norma vigente dice lo siguiente. Leo en la primera columna del texto comparado. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero, para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio y además con la pena de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en cualquiera de sus grados y multa del tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado. Agrega el inciso segundo del artículo 248 vigente. Si la infracción al deber del cargo consistiera en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos perpetua, además de las penas de reclusión y multas establecidas en el inciso precedente. El Senado, en primer trámite constitucional, hizo algunas enmiendas a este artículo 248 bis. Cambió la expresión beneficio económico por beneficio indebido y aumentó la pena al Senado de reclusión menor en su grado medio a reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y además con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y multa del duplo al cuádruple del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 100
a 1.000 unidades tributarias. En relación al segundo inciso, el Senado aprobó sustituirlo por el siguiente, con las mismas penas señaladas en el inciso anterior, es decir, reclusión menor en su grado máximo, reclusión mayor en su grado mínimo. Se sancionará al funcionario que, con infracción a los deberes del cargo, ejerce influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero o un interesado. La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, cambió, mediante una enmienda contenida en la letra A, la expresión beneficio indebido por beneficio económico o de otra naturaleza. En cuanto a la pena establecida, la Cámara reemplazó la sanción establecida en el Senado por reclusión menor en su grado máximo, eliminando, por lo tanto, reclusión mayor en su grado mínimo, y además con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio a máximo y multa del duplo al cuádruple del provecho solicitado. Sí. En relación al inciso segundo, la Cámara propuso la siguiente norma. Si la infracción al deber del cargo consistiera en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargos o oficios públicos perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente. Respecto de esta norma, el Ejecutivo ha hecho presente la siguiente propuesta en el artículo 248 bis. Leo en la página 3 del documento del Ejecutivo. Propone aprobar la letra A acordada por la Cámara de Diputados y en relación a la pena propone que ésta sea de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, reponiendo el criterio del Senado. Claro, lo sube en relación a la Cámara de Diputados. Y además con las penas de inhabilitación absoluta temporal para sus cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa al duplo al cuadro del provecho solicitado. En relación a la letra C, que propone la enmienda al inciso segundo vigente, propone aprobar el texto acordado por la Cámara de Diputados. Señor presidente, habría que pronunciarse por cada una de las letras propuestas en la Cámara de Diputados y también quiero advertir que hay una indicación, una propuesta que ha hecho el diputado Soto y el diputado señor Silver para incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 248 bis, pasando el actual a ser tercero. Está en el documento que tiene tres puntos que podríamos ver a continuación de lo que se resuelva en relación a los otros aspectos. Muy bien, entonces... Perdón, presidente, me indica el abogado ayudante que hay una propuesta. Señor abogado. Señor Alamán y senador señor Arboe. Ya. Los senadores Alamán y Arboe proponen en las páginas 7 y 8 de este documento de tamaño carta, que es un cuadro, dos cosas. Por un lado, la misma formulación del tipo que propone la Cámara y, en segundo lugar, elevar la pena que propone la Cámara. Se sugiere aumentar el grado de la pena de lo propuesto en el segundo trámite constitucional, pasando de reclusión menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, a reclusión mayor en su grado mínimo, 5 años y un día a 10 años. Sí, así como pena única. Como pena única. Como pena única. Bien, vamos por parte, señores senadores, diputados. Vamos a la letra A, señor secretario. Sí, vamos con la letra A, señor secretario. Bueno, está la letra A, que es la descripción del tipo. Aquí la conducta sería un beneficio económico o de otra naturaleza. Esa es la propuesta de la Cámara. Muy bien, ¿estaríamos de acuerdo todos, le parece? Se ponen... Vamos por parte. Letra A, ¿habría acuerdo? Muy bien. Unánime. 10-0 aprobado la letra A propuesta por la Cámara. Vendría la discusión sobre el monto de la multa, la pena, perdón. Vamos con la letra B, en consecuencia. La propuesta... El Senado 3 años y un día, entiendo, a 10 años, y la Cámara 3 años y un día a 5 años.
y la propuesta del Y Ejecutivo. más las otras indicaciones. Sí. Que es 5 años y un día 10 años. Ya. ¿De quién? Perdón, Sebastián. Presidente, solo para tener en consideración que efectivamente la propuesta del Ejecutivo es ampliar el tramo, tal como lo había propuesto el Senado en primer trámite, recordando que hay una norma de determinación de pena al final que va a comenzar a debatir la Comisión en detalle la próxima semana, donde se excluía el grado mínimo para cargos con determinada responsabilidad, que fue lo que se trató ayer en la comisión. Por lo tanto, la lógica es que este tipo penal tenga una sanción de crimen para determinados casos, pero por eso manteniendo los dos tramos. Entonces sería 3 años y un día a 10 años. Una consulta al Ejecutivo. La consulta es la siguiente. Aquí ustedes suben el techo, ¿no es así? Llegan a 10 años. Y todos están en el piso en 3 años. El Senado, la Cámara y el Ejecutivo todos mantienen en 3 años. Pero por mucho que le demos a 10 años, si partimos de la base que alguien puede tener 1 o 2 atenuantes, el piso bajo significa que esa persona no va a ir nunca, o sea que los 10 años es una cosa teórica, digamos. No sé qué dice el Ejecutivo, Sebastián. Sí. Presidente, más que teórica, bueno, acá es también lo que hablamos ayer a propósito de los sistemas de determinación de pena que tiene el Código Penal actualmente y que por eso establecíamos al final una norma especial de determinación de pena, tratándose de figuras que tuviesen mayor poder de decisión o de dirección o de administración de recursos, donde el tramo va a quedar en 5 años y un día. Con todo, aquí no hay que olvidar que si bien es efectivo que concurriendo 2 circunstancias agravantes pudiese eventualmente bajarse la pena, 2 circunstancias atenuantes, pudiese rebajarse la pena en un grado, esto en primer lugar está pensado para el hecho cuando se comete por una única vez. Recordando la norma que actualmente rige en el Código Procesal Penal, que hemos preferido mantener, que en el caso de reiteración se puede aumentar hasta en 1 o 2 grados, o sea, tiene un efecto mucho mayor la reiteración que la concurrencia de 2 circunstancias atenuantes. Y además, ya el hecho de aumentar el techo hasta 10 años permite que obtenga el estatus de crimen esta figura, cuestión que hasta el día de hoy no lo tiene, y eso tiene una serie de beneficios, como habíamos señalado, amplía al doble los plazos de prescripción de 5 a 10 años, sin perjuicio de normas especiales que va a haber la comisión sobre suspensión de la prescripción, permite la utilización de medidas intrusivas de parte del Ministerio Público con autorización judicial, porque solo están dadas tratándose del caso de crímenes. Por lo tanto, creemos que aquí hay un efecto bastante importante, además de la pena en concreto que se puede establecer. Y con todo, el piso que se establece es más alto que el techo que tenía o que tiene la legislación actual. Por lo tanto, acá hay un cambio considerable en las penas que se están proponiendo. Por lo tanto, creemos que aparece como una pena proporcional en el sistema del Código Penal. Señor Ministro. Sí, yo entiendo su inquietud y ya nos referimos a la forma como opera la aplicación de las penas prácticas, que yo creo que eso es algo más profundo que no lo vamos a arreglar en este proyecto, lo vamos a arreglar, espero, en el Código Penal. Pero lo que ocurre es que aquí estamos frente a una figura que es bastante sencilla, que es que a una autoridad o a alguien que tenga autoridad omita hacer algo que le corresponde hacer. Estamos, por ejemplo, en la situación de un carabinero que le va a pasar una infracción a un ciudadano. Y el ciudadano le dice, aquí tiene 20 lucas. Esa omisión cae dentro de esta, porque ya no es hacer lo que tiene que hacer, es dejar de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, la cantidad de situaciones que uno puede imaginar, desde ese carabinero hasta una alta autoridad que está adjudicando una licitación, hay desgraciadamente un abanico muy amplio y por eso no creemos que se deba concentrar en menores márgenes
las penas aplicables en este caso. Pero por la misma razón, aparte de las observaciones que hacía Sebastián respecto de la reiteración de delito, está el acuerdo que se estableció ayer de que las autoridades de cierta jerarquía, esas entran en un piso más alto. Porque ahí sí, ya no estamos hablando del carabinero que deja de pasar un parte, estamos hablando de una autoridad que tiene una decisión importante por razón de su cargo, a propósito de la inquietud del diputado Soto, como quien es ministro o parlamentario. Entonces, yo creo que es razonable este abanico que se hace, porque las conductas posibles son muchas, son muy distintas, las autoridades son diferentes y los montos involucrados pueden ser también diferentes. Dejémosle al juez ese margen para que resuelva en conformidad a esos hechos. Gracias, señor ministro. Entonces, señor secretario, colocaríamos en votación la indicación del la Ejecutivo. propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Señor senador. Presidente, nosotros nos allanaríamos al tema de la pena, pero hay que recordar que nosotros hemos presentado un agravante. Eso a continuación. Es para efecto de que quede claro, porque la que viene a continuación. 248 ter. Sí, sí. El 248 ter, cuando pasemos al otro artículo. Ah, bueno. Estamos en el 240. Entonces, vamos a votar la indicación del Ejecutivo en la letra B. Señor secretario, si es así, Sí, no sé si estoy... exactamente, que aumenta la pena que había aprobado la Cámara de Diputados por reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y además con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruple del provecho solicitado o aceptado. Sí. Perdón, diputada Pérez, por favor. Perdón que sea persistente en este Sí. punto, pero me gustaría pedir votación separada de la parte de las inhabilidades. Yo sigo sosteniendo en este punto, especialmente cuando hablamos de una figura ¿Vamos a hacerlo? agravada de cohecho, que tenemos que hablar en ambas figuras agravadas de inhabilitación absoluta perpetua, y me gustaría al menos dejarlo para que se vote por separado ambas hipótesis de la propuesta del Ejecutivo. Bien, entonces vamos a votar separadamente, diputado, vamos a votar separadamente la pena corporal y la multa. Después votaríamos separadamente la inhabilitación. Sí. Señor secretario. Bien. Diputado señor Silver. A favor. Diputado señor Soto. A favor. Diputada señora Pérez. A favor. Diputado señor Alessandri. Senador señor Pérez. Diputado Alamán a favor. Senador Insulza a favor. Senador Arboe a favor. Senador Buenchumilla a favor. A favor. Ya, resultado de la votación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa. Aprobado. Vamos entonces a la inhabilitación. ¿Sí? Señora Pérez propone cambiar, entiende la Secretaría, me corregirá ella si estoy equivocado, en su grado máximo. ¿Quiere eliminarla? ¿Por perpetua? Lo que quiero proponer es que para este tipo y para el que viene hablemos de inhabilitación absoluta perpetua. Ya. En materia de inhabilidad, en atención a la gravedad, que son figuras agravadas del delito, y en atención a que la proporcionalidad ya está dada por la multa y por la privativa de libertad. Sin embargo, me parece que en materia de pena accesoria debiésemos irnos inmediatamente al máximo de inhabilitación absoluta perpetua, dado además el carácter simbólico de este tipo penal en particular. Señor ministro. Sí, yo quisiera al respecto recordar que la propuesta que ha hecho el Ejecutivo hace una gradación, porque a la figura del cohecho base, es la que ya veíamos, le damos una determinada inhabilitación. Esta, que es una figura agravada, la que omita un acto propio de su ejercicio, tiene una distinta. Y la otra es que cometa un delito, ¿no?, para en el ejercicio. Y ahí entonces estamos de acuerdo con la diputada que tiene que ser absoluta perpetua, pero son 3 tipos de grados distintos y por eso hacemos la escala que señalamos, de 5 a 7 años, de 7 años a 10 y absoluta perpetua. Gracias, señor ministro. Bueno, en votación entonces la indicación, diputada Pérez. ¿Sí? Disculpe, al Ejecutivo una consulta. Leo, en el 248 el Ejecutivo en materia de pena privativa de libertad propone 3 años y un día, 10 años. Y en materia de 249
segunda figura agravada de cohecho también propone 3 años y un día a 10 años. Estoy en lo correcto, ¿no? Estoy leyendo bien. Entonces, ¿por qué establece la proporcionalidad para una pena accesoria y no para, si estamos tan preocupados de la proporcionalidad, digamos, ¿por qué no para la privativa de libertad? Que es ahí donde debiese manifestarse la proporcionalidad, porque digamos que el bien jurídico se ataca de igual forma en cualquiera de las dos figuras agravadas. La falta de la fe pública, la falta de la función pública, sea cual fuere que definiésemos el bien jurídico, están igualmente afectados. Entonces, a mí me gustaría, por último, que se estableciese la proporcionalidad en la multa o en la privativa de libertad, más no en la inhabilidad absoluta, donde, digamos, está clara la falta al bien. Sebastián. Gracias, presidente. Efectivamente, uno pudiese observar que, claro, cuál sería la razón de que mantiene la misma pena en circunstancias que la siguiente figura tiene una mayor agravación, toda vez que en la figura del artículo 249 el beneficio que se entrega o promete es para la comisión de delito. Pero precisamente esta segunda circunstancia hace que se mantenga la misma pena respecto del cohecho, desde 3 años y un día a 10, porque en la segunda figura agravada, y hay una regla especial además de concursos, para que no se vea beneficiado este funcionario público, se establece que eso es sin perjuicio de la pena que va a recibir por el crimen o simple delito por el cual se está estableciendo este cohecho. Esa es la razón por la cual se mantienen las mismas penas, aumentadas, pero las mismas penas en ambas figuras, porque en la hipótesis siguiente le va a corresponder obviamente una pena adicional por el crimen o simple delito por el cual va a... se hace el cohecho. Esa es la razón por la cual se mantiene. Diputada, por favor. Pero, comprendo y agradezco la aclaración. Y comprendo también la distinción que se hace respecto a proporcionalidad cuando hablamos de multa o cuando hablamos de privativa de libertad, pero no corresponde establecer proporcionalidad cuando estamos hablando de dos figuras agravadas y la misma afectación al bien jurídico cuando hablamos de penas accesorias como la inhabilidad. O sea, acá lo que queremos es que ningún funcionario público que haya cometido delitos vinculados a corrupción, además de sus figuras agravadas, vuelva a poder reingresar al sistema público. Entonces, entiendo y estoy completamente de acuerdo con la gradualidad en otras materias, pero en materia de inhabilidad en particular, creo que no podemos dar esa señal. Muy bien. Entonces, puestos los elementos de juicio, en votación la indicación de la diputada. Ya. Se pone en votación la idea de cambiar la inhabilidad por inhabilidad absoluta perpetua. Diputado, señor Silver. Diputado, señor Soto. Diputada, señora Pérez. A favor. Diputado Alessandri. Senador Pérez en contra. Senador Álama en contra. Senador Insulza. Senador Arbó en contra. Presidente en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3. Ya, rechazada la propuesta, 6 votos en contra, 3 a favor. Bien. No, espérate, no es cierto. La letra quedaría en relación con esto resolver dos cuestiones. Uno, la letra C aprobada por la Cámara de Diputados, que el Ejecutivo propone mantener en los términos en que está, no propone ninguna enmienda. Y posterior a pronunciarse sobre esta propuesta, analizar la indicación del diputado señor Soto que propone agregar otro inciso a esta disposición. La letra C propone agregar un inciso segundo al artículo 248. ¿Perdón? No han votado. La inhabilitación del Ejecutivo falta todavía. Eso es antes de la C. Se votó la indicación de la diputada, no la indicación del Ejecutivo. No, si se votó la indicación del Ejecutivo. Sin la inhabilidad. Ah, perfecto. Quedaría la norma como inhabilitación absoluta temporal. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Sí, pero yo entiendo que al votar la indicación de la diputada y haberse rechazado, se da por aprobada la indicación del Ejecutivo. La pregunta... Perdón, es una indicación, ya. Sí, tiene razón. Es una indicación. En votación entonces la indicación del Ejecutivo. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputada señorita Pérez. Alessandri a favor.
A favor el diputado Pérez, senador Pérez. Senador Alaman, ¿a favor? Sí. Senador Insulza, ¿a favor? Senador Arboe, ¿a favor? Sí, a favor. Presidente, ¿a favor? A favor, sí. Me aclaran acá que el carácter como de la votación, si es que se vota, digamos, si que rechazo ahora queda con lo actualmente vigente, que es menor, así que pediría cambiar mi votación a favor. Pese a no estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y para que fuera más alta, me gustaría que Muy bien. Sugiero que para las dos, pues la anterior hizo lo mismo. Sugerencia que cambie las dos. Cambie las dos, porque si no se va a entender que usted está que votaría a favor de la O sea, la misma razón de esta rige para la anterior también, diputada. Muy bien. Entonces, en la votación anterior sería 10 votos a favor, ninguno en contra, y en esta sería 9 votos a favor y ninguno en contra. Aprobado, presidente, la propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Señor secretario. Pasaríamos al literal C del artículo 248 bis. El Ejecutivo propone aprobar la sustitución del inciso segundo de la norma vigente por el texto propuesto por la Cámara de Diputados. Vuelvo a leer. Dice así: si la infracción al deber del cargo consistiera en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente. Muy bien. En votación, señor secretario. Letra C. Sí. Diputados, señor Silver. Diputado, señor Soto. Diputada, señora Pérez. Diputado, señor Alessandri, a favor. Senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Insulza, a favor. Senador Arboe, a favor. Presidente, a favor. A favor. Resultado de la votación: 9 por la afirmativa, ninguno por la negativa. Aprobada la disposición en los términos propuestos por la Cámara. Correspondería ahora examinar el nuevo inciso que propone el diputado señor Soto y el diputado señor Silver para agregar al artículo 248 bis. Documento con 3 puntos, 1, 2 y 3. Es el primer punto de ese documento. Razona, me corrigirá el diputado, me corrigirán los diputados en el mismo sentido de la discusión que se dio en el artículo 248. No es exactamente Perdón, lo mismo, presidente. Yo lo voy a leer si quiere. Señor secretario. La voy a dar lectura para incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 248 bis. Si la conducta señalada en el inciso anterior hubiese representado al empleado público un beneficio económico de grandes proporciones o éste aceptare continuamente un beneficio económico o de otra naturaleza, o si éste haya actuado formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas dedicada a la comisión continuada de tales hechos, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo, aplicada en su máximo. Sebastián. 7 años y medio de un día a 10 años. Reclusión Diputado. mayor en su grado mínimo. Señor diputado. Aplicada en su máximo. Diputado señor Soto. Presidente, yo no sé si vamos a alcanzar porque estamos citados hasta las 9 de la noche. Pero igualmente voy a hacer alguna pequeña presentación. Hay ciertas conductas que considero que tienen que tener un tratamiento agravado y que tiene que ver con cuando en estos delitos de cohecho la conducta del funcionario público representa y lo que recibe el funcionario público es un beneficio económico de grandes proporciones. Todos hemos hablado de que no es lo mismo un funcionario que recibe, por así decirlo, una entrega de un particular, algo que es de menor cuantía, versus, digamos, grandes cantidades de dinero que para algunas personas
la motivan para cometer esta clase de delito. Ahí creemos que debe haber un tratamiento diferenciado. Igualmente, cuando estos delitos los comete una agrupación u organización de 2 o más personas, que supone un cierto concierto, una especie de red de corrupción que funciona de manera permanente. Y esta misma norma es muy similar a una de la agenda corta que también la establecimos para los delitos comunes. Y ahí sin duda también tiene un agravamiento de una de las penas más altas que establecimos. Y en tercer lugar tiene que ver cuando la dádiva o el beneficio económico del funcionario público lo recibe de manera continua. Es decir, cuando no es un solo acto, sino que supone en el tiempo una cierta continuidad. A lo mejor puede ser un solo acto, pero discontinuado en el tiempo. Yo creo que esa recurrencia también tiene que tener un tratamiento agravado. No es lo mismo que el cohecho simple o básico. Y la manera en que nosotros lo resolvemos es sancionándolo con el grado más alto de la pena que establecimos, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo, pero aplicado en su máximo, es decir, la mitad superior de esa pena. Eso puede ser discutible, puede ser adaptable a las normas, a las penas que estamos estableciendo acá, en la parte final aplicada en su máximo, pero creemos que estas conductas tienen que tener un tratamiento diferenciado con las figuras básicas. Bien, esto queda pendiente entonces para la próxima sesión, habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta.